Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a este programa titulado Presente 7, un programa donde repasamos la lección de escuela sabática con nuestro amigo y pastor Abimael Manzano. Abi, bienvenido una vez más a este programa. Nos da mucha alegría que nos sigas acompañando, que puedas estar aquí con nosotros y también pues a cada uno de ustedes que nos está viendo en este momento queremos darles la bienvenida, que ojalá que podamos disfrutar de este repaso de la lección y de esa manera que podamos todos entender y ahondar un poco más en el estudio de esta semana. Ya iniciamos, Avi, un nuevo estudio, una nueva semana, y estamos viendo la lección número 2, que lleva como título Conceptos básicos del pacto. Y antes de que podamos entrar en el estudio, me gustaría preguntarte, Avi, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias a Dios muy bien. La verdad es que esta lección está muy, muy interesante. Que yo recuerde, nunca se había abordado, en los años que llevo de vida y estudiando la lección, nunca se había abordado como que este tema, ¿verdad? Y me ha parecido muy interesante. Es un tema que había escuchado anteriormente, pero que ahora pues estamos profundizando cada día más, ¿no? Así que la verdad es que estamos disfrutando bastante, bastante la lección de escuela sabática. Pues qué bueno, amigo, qué bueno. Ojalá que así como nosotros estamos disfrutando al hacer esto, las personas que nos están viendo también puedan hacerlo y puedan entender un poco más el estudio de la lección de esta semana. Y bueno, decíamos que el título de la lección es Conceptos básicos del pacto. Estamos estudiando la lección número 2 y el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 19, verso 5, donde dice la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Allí está el versículo para memorizar de esta semana. Vamos a estudiar durante esta semana como a manera de introducción, vamos a estar hablando acerca de los diferentes pactos que Dios establece con su pueblo, establece a lo largo de la historia y vamos a analizar algunos conceptos básicos del pacto y de esta manera poder comprender un poco más básicamente de lo que va a hablar la lección en todo el trimestre, porque mira amigo, la lección de esta semana es justamente eso, es una pequeña pincelada de lo que veremos durante este trimestre acerca del pacto, ¿no? Entonces va a ser algo bastante interesante. Sí, fíjate que estaba estudiando en la semana y cada día que terminaba como que me quedaba con ganas de más, ¿no? Y sentía que como que se había dicho muy poco y Sí, quería sí. entender ciertas cosas más y quizá a alguno de nosotros también le pasó esto, ¿no? Al estar estudiando la lección. Y bueno, ya en el trimestre vamos a ir abordando ya con más calma y a más profundidad cada uno de estos pactos, ¿no? Así es, amigo. Y bueno, vamos a iniciar con la primera parte de la lección de esta semana, que lleva como título Nociones básicas del pacto. De esto nos habló la primera parte de la lección, las nociones básicas del pacto. Y mira, nosotros encontramos en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 2, algunas palabras de parte de Dios. Dios le dice a su pueblo, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y mira, esto es importante porque es aquí donde la palabra hebrea aparece o la palabra pacto se puede, o la raíz es berit, que tiene un significado bastante peculiar. Este significado puede ser traducido como testamento o última voluntad y ha llegado a significar una vinculación entre dos partes, amigo. Y yo creo que esto es algo importante, porque tomando en cuenta esto, podemos nosotros entender un poco más acerca de lo que realmente significa o de lo que realmente implica la palabra pacto. Porque mira, la lección en esta primera parte nos menciona que tiene dos usos esta palabra. El primer uso es el uso común que se daba entre dos hombres. Por ejemplo, tú Ujú. y yo.
y vamos a decir, tú y yo vamos a hacer un pacto, ¿no? Un compromiso, un testamento, un acuerdo, una última voluntad. Pero también está el otro aspecto, que es, o el otro uso, que es el uso religioso, donde Dios establece un compromiso, un testamento, donde Dios establece, vamos a utilizar la misma palabra, ¿no? Establece un pacto entre Él y el ser humano. Sí, así es. Y bueno, lo que vamos a estar hablando lógicamente en este trimestre es lo segundo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con esta relación, ese pacto entre Dios y el ser humano, ¿no? Que naturalmente aquí estamos viendo que, o sea, Dios es infinitamente superior a nosotros, pero Él aún así hace un pacto con nosotros, ¿no? Que estamos por debajo de Él. Y Sí, me llama mucho la atención porque digamos que aquí quien se beneficia al final del día, aunque implican las dos partes, pero creo yo que los mayores beneficiados somos siempre nosotros como seres humanos, ¿no? así es. Siempre nosotros, o sea, Dios no tenía la necesidad de hacer el pacto, pero lo hizo, ¿no? Y Sí, bueno, conforme vamos a ir viendo aquí en la lección, hay una razón muy importante que es el amor que Él nos tiene hacia cada uno de nosotros, ¿no? Ese así es, deseo que amigo. Él tiene para estar con cada uno de nosotros. Así Y es. bueno, fíjate que aunque ya has leído la raíz de lo que significa pacto, pero igual pues es como que muy, Sí, no muy sé, pequeña, ¿no? a mí me gustaría saber, Chaco, qué es un pacto, ¿no? No sé si tú nos Mira, puedes comentar un poquito más acerca de eso. fíjate que leyendo un poco más el comentario de la lección de esta semana, encontré una definición más amplia de lo que significa la palabra pacto, hablando del uso religioso, porque es de lo que, en lo que se enfoca la lección de esta semana y de todo el trimestre, ¿no? Hablando del uso religioso, hay una definición más amplia que quisiera compartir. Y es que, mira, dice aquí la lección que un pacto es una relación entre Dios y los hombres, y iniciada y ordenada especialmente por Dios, en la que Dios como el ser superior revela, confirma y cumple amorosamente su palabra. El hombre como beneficiario de los dones del pacto divino acepta libremente esta relación duradera y obedece las obligaciones divinas. ¿Cuáles son esas obligaciones? Los mandamientos, estatutos, leyes u ordenanzas divinas mediante la gracia auxiliar y habilitadora provista por Dios. En otras palabras, un pacto es un compromiso que Dios establece con el ser humano, pero Dios promete algo, da ciertas promesas y también invitaciones, y el ser humano responde a esa invitación de parte de Dios. ¿De qué manera responde el ser humano? Pues con la obediencia y de esa manera experimenta la gracia divina. Así que esa sería la manera en la que podríamos definir desde el punto de vista religioso lo que significa la palabra pacto. Pero mira, amigo, hay tres aspectos o tres partes que contiene el pacto entre Dios y el ser humano. La primera parte es cuando Dios confirma la promesa. La Ujú. segunda parte es el compromiso que Dios hace con su pueblo. Y la tercera es el medio por el cual se hace ese compromiso, que en este caso el medio pues es Cristo Jesús. Sí, me llama mucho la atención y en cada uno de los pactos que hemos visto en esta semana, siempre hay una promesa, ¿no? De parte de Dios. Siempre existe esto de la promesa que Dios promete algo, ¿no? Dios le promete algo a Noé, que lo iba a salvar. Dios le promete a Abraham que iba a bendecirlo y a él le hace varias promesas también. Y así en Sí, cada pacto, Dios les va haciendo una promesa y al mismo tiempo también hay un compromiso, ¿no? Se espera que haya un compromiso, una acción de parte del ser humano como parte del pacto, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues el cumplimiento viene por medio de Jesús. Entonces vemos que el pacto implica un acuerdo, ¿no? sí, Implica relación e implica un acuerdo entre ambas partes. Y también el pacto
la misma palabra pacto, yo creo que no lo usamos en el día a día. Es muy raro que lo usemos, ¿no? Sí, Simplemente ahí sí, vamos a sí, hacer un acuerdo o te doy mi palabra, ¿no? sí, Que aunque te doy mi palabra debería ser algo pesado, pero de repente pues ya no es tan pesado, ¿no? sí, Pero entonces creo que si utilizamos la palabra pacto, esta palabra tiene que ver con algo, no sé, como que es muy pesada, ¿no? A mí se me hace sí, muy sí, sí, pesada y la lección también lo decía, ¿no? Voy a hacer un pacto contigo, así como que hasta te quedas espantado, ¿no? ¿Por qué? Por el grado de compromiso que esta palabra implica, ¿no? El peso que tiene esta sí, palabra. Y cuando hablamos del pacto, también pues implica eso de parte de Dios, ¿no? Ese compromiso en el que Dios te promete algo y en el que Dios te dice, mira, yo te lo estoy prometiendo porque te lo voy a cumplir, ¿no? Porque me estoy comprometiendo a cumplirlo. Y nosotros al entrar en ese pacto, también ese peso está en nosotros de decir, ok, Señor, yo sé que tú me vas a cumplir la promesa, lo que tú me estás prometiendo, y yo también me quiero comprometer a obedecer todo lo que tú me digas, ¿no? así es, amigo. Y mira, tú mencionabas algo bastante interesante, y eso es lo que nos lleva a la segunda parte del estudio de esta semana, en donde estamos analizando el pacto que Dios establece con Noé. Y mira, en Génesis capítulo 6 versículo 18, Dios le da estas palabras a Noé. Él le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y yo decía que esto es algo importante, porque en este versículo de Génesis 6:18 es donde aparece la palabra pacto por primera Mm, vez. Y tú ujú, decías, amigo, que cuando escuchamos la palabra pacto suena como algo más grande, como algo realmente importante, ¿no? Y yo considero, amigo, que cuando Dios habla de un pacto, ese pacto va cargado de un compromiso, de que no hay mm, ujú, falsedad en la palabra de Dios, de que Dios no nos está diciendo alguna mentira, sino todo lo contrario. Él está hablando con veracidad, Él está hablando con verdad. Y yo creo que esto es algo muy importante, porque el pacto que Dios establece con Noé, ¿de qué pacto se trata, amigo? ¿Cuál es el pacto que Dios establece con Noé? sí, mira, el pacto que hace con Noé, en esa primera parte, yo creo que tiene que ver con salvarlos, ¿no? Sí, Porque de que ellos vivirían por la destrucción que se avecinaba, ¿no? En esa primera parte, tenía que ver con la salvación de su familia. Y entonces vemos ahí otra vez esos dos factores. Es esa promesa de que vas a ser salvo, pero también Dios le dice, pero tienes que entrar al arca, ¿no? Ahí está el sí. compromiso que tenía de parte de Noé y su familia, no tienes que entrar al arca. Entonces ahí vemos estas dos características, porque si recordamos en ese tiempo, pues no había llovido y el hecho de estar en el arca por 7 días, pues implicaba tener confianza en Dios, ¿no? Te tenías que meter, pero pues no iba a haber lluvia y todos los demás afuera esperando, ¿no? Y quizá burlándose de ti porque estás loco, porque estás adentro, ¿no? Dijiste que iba a llover y no ha llovido, ya van 7 días y no pasa nada, ¿no? Pero eso Sí, sí, implicaba sí. el compromiso, tener confianza en la palabra de Dios, tener y obedecer a la palabra de Dios, ¿no? De meterse al arca con todos los animales, imagínate tú, Sí, estar sí, allí sí. 7 días, ¿no? Sin que pasara nada afuera. Y bueno, la segunda parte de la promesa que también se menciona más adelante en la lección tiene que ver precisamente con el arco iris, ¿no? El pacto que Dios hace Sí. después del diluvio acerca de que no volverá a suceder esta destrucción así como Dios, así como pasó en el Génesis, que no se volvería a repetir, ¿no? Que no volvería a Sí, suceder una catástrofe como tal, ¿no? sí, así es. Mira, yo creo que a mí me llama mucho la atención y yo considero que la parte central de esta segunda parte de la lección es justamente esa, ¿no? Vemos a Dios en dos ocasiones haciendo un pacto con Noé y en ambas ocasiones el pacto podríamos decir que es el mismo, ¿no? La salvación de Noé y su familia, la protección de Dios.
hacia la familia de Noé. Y yo creo que esto es algo sumamente interesante por el hecho de que se puede ver que en ambas cuestiones que Dios le plantea a Noé, tanto en la promesa de salvarlo si entraban al arca, como en la promesa de que no sería destruida nuevamente la humanidad por un diluvio mundial, nosotros podemos encontrar que en ambas Mm, situaciones Dios cumple sus promesas. Y yo creo que esta es la ujú, parte importante de esta segunda parte de la lección, ¿no? El hecho de que cuando Dios establece algo, lo va a cumplir. Cuando Dios promete algo es porque va a ser una mm. realidad. Que como yo decía hace unos momentos, que en lo que Dios dice no hay falsedad. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta y considerar, que realmente confiar en las promesas de nuestro Dios, confiar que Dios realmente siempre cumplirá sus compromisos, sus pactos, sus promesas hacia el ser humano. Y yo creo que eso nos ayuda a nosotros a vivir de una manera diferente, de una manera como la que Abraham vivió. Y eso es donde entramos a la tercera parte del estudio de esta semana, donde se habla del pacto que Dios establece con Abraham. Un pacto muy interesante, porque Dios le promete varias cosas a Abraham, ¿no? Sí, le promete, yo saqué por lo menos seis y quizá una que está repetida que se hacen cinco, lo que menciona la lección, y brevemente Sí, las leo. Génesis 12, el 1 al 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, no solamente te voy a bendecir, sino que tú vas a ser de bendición. A los que te maldigan, maldeciré, y a los que te bendigan, bendeciré. Y número 6, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Que tienen que ver con serás de bendición. Y sí, aquí nuevamente regresamos, o sea, fíjate, me impresiona, ¿no? Todo esto que Dios le dice a Abraham, le promete a Abraham, ¿no? Es decir, los que siempre salimos beneficiados somos nosotros como seres humanos, ¿no? sí, En este pacto. Y Dios le promete a Abraham, o sea, estas cosas, ¿no? Y le dice, mira, lo que tienes que hacer es, tienes que salir, ¿no? Tienes que salir de tu tierra. Pero pues sí. con todas estas promesas que ya llevas, y tienes que salir de tu tierra, abandonar a tu familia, a la tierra que yo te voy a mostrar, que es una tierra desconocida, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante y me gusta mucho este hecho, ¿no? Que el pacto siempre va a ser en favor nuestro, siempre va a traer esas promesas de parte de Dios y que el máximo beneficiario siempre vamos a ser nosotros. Así es, amigo. Y yo creo que además del beneficio que Dios nos ofrece, está el reforzamiento de nuestra fe. Porque mira, al final de cuenta, cuando Dios establece el pacto con Abraham, vemos que Dios le dice a Abraham, vete, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y dice que Abraham salió de su hogar y fue a donde Dios lo llevó. Y la Biblia en el libro de Hebreos menciona que esto fue lo que le contó a Abraham por justicia, ¿no? El hecho de que Abraham obedeció por Mm, fe, salió de su hogar y fue a donde Dios le pidió que él fuera. Y yo creo que esto es algo importante porque mira, yo encuentro, amigo, que la fe se convierte entonces en el elemento o en uno de los elementos más importantes del pacto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos fe, no podemos creer en las promesas que Dios nos hace como seres humanos. No podemos realmente nosotros ujú, creer, pero la fe se da a través de una relación diaria con Dios. Y yo creo que Abraham salió porque tenía esa fe y porque tenía una relación diaria con Dios. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante. Y esto nos lleva también a otro aspecto importante del pacto que Dios establece con Abraham. Y es el hecho
de que cuando Dios establece ese pacto con Abraham, podemos nosotros encontrar que Abraham obedeció. Y esto es importante, ¿por qué? Ujú. Porque cuando nosotros tenemos esa fe, entonces somos capaces de obedecer y de seguir las instrucciones de Dios sin importar lo que Él nos pida que nosotros hagamos. Sí, y creo que eso tiene que ver con eso que mencionaste, Chaco, con la relación que tenía, ¿no? Dios con Abraham Sí, o con la relación que puede tener una persona con Dios, ¿no? Creo que en primer lugar, antes de que este pacto pueda funcionar, tienes que empezar como que a tener ese conocimiento, esa relación, esa experiencia con Dios, para que tú sepas quién es Él. Y creo que tanto Noé como Abraham, como en el pasado Adán y Eva, ellos ya conocían a Dios y cuando Dios les hace estas promesas, ellos tienen esa confianza porque ya tienen esa relación con Dios, ¿no? Y entonces saben que lo va a cumplir. Y en este caso, en el caso de Abraham, dice, me encanta lo que dice la hermana White ahí en el Patriarcas y Profetas, que dice que Abraham salió y no cuestionó a Dios porque él había entendido y había entendido en su vida que el lugar más bello era el lugar donde Dios quería que estuviera, ¿no? Entonces, Abraham obedece por fe, obedece porque ya tiene ese amor, ese cariño por Dios, y no tanto por todo lo que Dios le va a dar, ¿no? Sino porque él sabe y ha llegado a saber que Dios le ama y que Él desea lo mejor para él, y que entonces en base a eso Él sale y obedece a su voz, aunque no tenía ni idea de dónde iba, pero sí sí, sí, sabía con sí. quién iba. Así es, yo creo que eso es algo sumamente importante, ¿no? El saber quién es el que te está prometiendo algo, porque, por ejemplo, tú no vas a creer en una persona que sabes que es mentirosa, que sabes que nunca cumple su palabra, ¿no? Y muy diferente Ujú, creer en alguien que yo conozco, que yo convivo con él, que yo paso tiempo con él. Y yo sé que esa persona cuando da su palabra, pues lo cumple. Entonces, eso marca una gran diferencia ujú, cuando tú haces un compromiso con una persona y cuando Dios hace un pacto con el ser humano, pues tú puedes tener la seguridad de que Dios va a cumplir. Pero ¿cómo puedo tener yo la seguridad? Pues teniendo una relación con Él, conociéndolo. Cuando yo conozco a Dios, yo sé de qué cosas Dios es capaz de hacer y de esa manera, pues yo puedo realmente confiar en la promesa de Dios. Y ahora, amigo, vamos a la siguiente parte de nuestra lección, el pacto con Moisés. Dios establece también un pacto con Moisés, pero específicamente con el resto del pueblo de Israel, el pacto en el Sinaí. Y yo creo que esto es algo sumamente importante, porque mira, me gustaría darle lectura a lo que menciona el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Éxodo 6, versículos del 1 al 8 dice la palabra de Dios. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejarás ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me ha acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Aquí, amigo, podemos encontrar, por así decirlo, la ratificación del pacto que Dios había hecho anteriormente con Abraham, con Isaac, con Jacob.
y Dios ratifica ese pacto nuevamente con el pueblo de Israel. Dios le habla a Moisés y le promete ciertas cosas. Y vemos que aquí se está hablando de un mismo pacto. Y Dios le está prometiendo libertad al pueblo de Israel, le está prometiendo no solamente libertad, sino la oportunidad de habitar en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, es decir, Canaán, la tierra prometida. Y podemos encontrar nosotros que hay cierto paralelismo entre la promesa que Dios le hace a Noé con la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Y cuál podría ser ese paralelismo que encontramos allí, amigo? Bueno, el paralelismo es, yo veo el paralelismo ahí con Abraham, que tiene que ver, a Abraham se le hace esta promesa, ¿no? Sí. De sal de tu tierra y a la tierra que te voy a mostrar, ¿no? Y a la tierra que te voy a dar. De Noé, a ver, compárteme esa parte con Noé, Mira, yo paralelismo creo, entero para... allí yo encuentro lo siguiente. A Noé se le promete la libertad y la protección. Dios le promete esos dos Mm, aspectos. Le promete la protección del desastre que se aproximaba y le promete que Dios lo iba a librar también. Dios le promete protección para él, para su familia, y le promete que él los iba a librar o a sacar de esa situación. Y yo puedo encontrar en este aspecto mm, también lo ujú. mismo con el pueblo de Israel. La protección de parte de Dios, de que Dios los iba a proteger de la situación en la que se encontraban y también les iba a dar la libertad o que los iba a liberar de la situación en la que ellos se encontraban. Y yo creo, amigo, que es aquí donde nosotros podemos ver el otro aspecto del pacto que Dios establece con su pueblo. Porque mira, en la primera parte encontrábamos que Dios al establecer un pacto, él da su palabra y cumple con su palabra. Luego podemos encontrar que otro elemento importante es la fe. Pero en el pacto que Dios establece con Moisés, Ujú. yo puedo encontrar otro aspecto importante y es el aspecto de la gracia. La gracia es algo realmente maravilloso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es algo que nosotros no merecemos, pero que Dios nos da. Y cuando Dios establece este pacto con el pueblo de Israel, realmente podemos ver nosotros que el pueblo de Israel no había hecho nada para merecerlo, porque esa es la realidad. Mm. El pueblo de Israel no había hecho nada para merecer ese compromiso o para merecer que Dios cumpliera con su promesa. Pero a pesar de ello, Dios cumple. ¿Y por qué lo hace? Por su gracia. No porque el ser humano lo merezca, sino por la gracia divina. Sí, este tema yo creo que está siempre presente, ¿no? Desde el primer momento que caímos en pecado, siempre presente este tema. Y no sé si lo ve el trimestre, pero me acuerdo ahorita previamente así de Abraham, cuando hace este pacto con Dios en el hecho de que Dios le dice, trae a unos animales, córtalos a la mitad, allí en Génesis, Sí, y cortas a la mitad. Y entonces, en la antigüedad, pues ese tipo de pactos se hacía y se confirma pasando, se hacía entre un superior y un inferior y se confirmaban pasando, la persona de grado inferior tenía que pasar por el medio de los animales diciendo, yo me comprometo en el pacto y si no hago lo que yo he dicho que haré, entonces que a mí se me haga como sean esos animales, ¿no? Y entonces sí, el que estaba en un grado superior no pasaba, pero vemos que ahí en Génesis Dios es el que pasa, ¿no? Y Dios se compromete y Dios, y lo que a mí me gusta y por eso lo estoy mencionando es que Dios es el que pasa y no Abraham. Dios es el que se compromete a pasar por el medio y Dios lo que le está diciendo a Abraham es, ok, yo me comprometo y si no hago lo que estoy prometiéndote, que a mí se me hagan como esos animales. Y nos damos cuenta sí, que no es Dios quien falla, sino es el hombre
quien falla y quien desconfía y quien desobedece de Dios siempre. Y sin embargo, Dios es el que al final del día va a llevar como que esa desobediencia, va a dar una nueva oportunidad, pero al final Dios nos da esa nueva oportunidad o esa gracia, nos tiende una y otra vez esa gracia, que aunque nosotros fallamos y aunque nosotros se nos tuvo que haber cortado la mitad, pero Dios más adelante, al final del día, va a tomar nuestro lugar y entonces se nos va a dar una y otra oportunidad, ¿no? Así es, amigo. Y yo creo que esto es algo realmente maravilloso, ¿no? Saber que Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, sigue todavía cumpliendo con la parte del pacto que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y esto es algo realmente importante y que nosotros nunca debemos olvidar, que Dios siempre seguirá cumpliendo con ese pacto, con ese compromiso. Y mira, y yo creo que esto nos lleva a la última parte de la lección de esta semana, el nuevo pacto. Y mira que es algo bastante interesante, porque en Jeremías 31, versículos 31 al 33, y me gustaría darle lectura también a estos versículos, porque es aquí donde nosotros podemos encontrar la primera vez en toda la Biblia, por así decirlo, y en el Antiguo Testamento, de ese nuevo pacto que Dios establece con su pueblo. Y en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33 dice lo siguiente: Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí en esta siguiente parte o en este nuevo pacto que Dios establece con su pueblo, Dios podemos encontrar o podemos ver que nuevamente, como en el pasado, como en los demás pactos, Dios es quien inicia. No es una iniciativa humana, Ujú. sino que es una iniciativa divina y es Dios quien cumple con ese pacto. Y me llama la atención que Dios le dice al pueblo de Israel: yo fui un marido para ustedes. Es decir, yo cumplí con la parte que me tocaba cumplir, pero los que no cumplieron, pues fueron ustedes. Pero a pesar de ello, yo voy a establecer un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y de qué trata este pacto, amigo? Aquí, conforme a lo que estamos leyendo en Jeremías, dice que el nuevo pacto sería: pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Y también está la última parte que dice: y nadie preguntará o nadie dirá, pues no conozco, porque todos conocerán a Dios, ¿no? Entonces, tiene que ver este nuevo pacto. Por cierto, ¿no? Estaba leyendo que esta palabra, este versículo, nuevo pacto, es la razón por la que el Nuevo Testamento se llama Nuevo Testamento, que Sí, 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 testamento es una palabra similar a pacto, ¿no? En otras palabras sería nuevo pacto. Y o sí, un sí, hombre que se sí, llama Orígenes, que fue padre de la iglesia primitiva, temprana, él es el que le da el nombre al Nuevo Testamento a partir de este texto, ¿no? Entonces, el nuevo pacto sí. involucra, digamos, es el mismo pacto, pero tiene que ver con estas promesas que Dios nos hace. Y Dios dice: ok, ahora voy a escribir esa ley dentro de su corazón, y en sus mentes, y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta realidad. Y fíjate que al estar estudiando esto, no, no sé qué significa esto. Había leído este versículo y he leído este versículo varias veces, lo he escuchado, pero ¿qué significa esto de que Dios pondrá en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, su ley, ¿no? Sí,
Mira, yo creo que, mira, retomando un poco lo que tú mencionabas, yo me atrevo a decir que recuerdo perfectamente el título de la lección de hace unos años atrás, que, en uno de los títulos de la lección decía que el nuevo pacto era el viejo nuevo pacto. Mm. No es algo que sea diferente, no es una cuestión que involucre nuevas ordenanzas o nuevas leyes o que deje a un lado lo que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento, sino es todo lo contrario, es lo mismo, pero ahora lo que sucede es que el pacto se establece con nuevas personas, se establece de diferente manera en el sentido de que Dios no desea que la ley pueda ser solamente un libro o no desea que sea solamente algo más en nuestra vida, sino que desea que sea parte importante de nuestra vida, de la vida del ser humano. Y mira que hay una cláusula, porque en este pacto yo me atrevo a decir que hay una cláusula entre Dios y el ser humano, y la podemos encontrar en el versículo 34, y me gustaría dar la lectura, dice así, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y es allí, amigo, donde yo creo que podemos encontrar esa cláusula que Dios establece con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dice, mira, Mm. yo una vez que yo establezca este pacto con ustedes, yo no me voy a acordar nunca más. Y esa es la base de la relación que Dios quiere establecer con el ser humano. El dejar a un lado nuestra vida de pecados, el dejar a un lado nuestra contaminación con el pecado y crear realmente una relación con su pueblo, una relación que no se base en seguir ciertas situaciones o en ser tan asimétricos en cuanto a la ley, sino en una relación que se base realmente en una convivencia diaria con Cristo Jesús, porque eso es la base de la relación o de la ley, mejor dicho. La Biblia lo dice, que el fin de la ley es llevarnos a Cristo Jesús. Ujú. Entonces, cuando Dios dice que va a colocar las leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, está hablando de que no desea que solamente sean reglas en nuestra vida, sino que sea un estilo de vida o la propuesta que Dios tiene para nosotros como seres humanos. Sí, me parece perfecto, ¿no? Esta última parte. Y fíjate que lo que yo veo, estaba tratando de pensar en qué era el pacto en sí o cuál es el propósito del pacto, ¿no? Sí, Y llegué a esta conclusión, ¿no? De que después de la entrada del pecado, que es cuando, digamos, que Dios por primera vez hace el pacto con Adán y Noé, ¿no? sí, Con Adán y Eva, perdón. Entonces, es el deseo de Dios de estar con nosotros, ¿no? Es el sí, deseo sí, de Dios, o sea, en esencia es ese deseo de Dios. Todas las cosas que Él nos va a prometer en los pactos, que es un solo pacto, y nos está diciendo en otras palabras, yo deseo estar contigo, ¿no? sí, Y sí, deseo sí, estar contigo mientras estés aquí en la tierra, pero también un día, cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, nos damos cuenta que esa bendición vendría por Jesucristo, ¿no? Mateo sí, 1:1, que dice Jesucristo, hijo de Abraham, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, esta promesa de que en ti serían benditas todas las familias de la tierra viene por medio de Abraham. Y entonces, en Jesús, lo que Dios está haciendo es esta relación que se vio fragmentada en el Génesis, ¿no? En los primeros capítulos, en la entrada del pecado, entre nosotros y Dios se vio fragmentada. Y también entre nosotros como seres humanos en Génesis 11, en el diluvio, cuando Dios separa a las naciones, nos da diferentes lenguajes y todos nos empezamos a confundir ahí en Génesis 11. También en la humanidad hay una separación, ¿ves? No solamente de arriba hacia abajo, sino también de al lado hacia lado, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, lo que Dios va a hacer en este pacto o por medio de Jesús es unirnos con Dios, Jesús nos une con Dios, pero también ser unirnos humano. como seres humanos, ¿no? Como una gran...
familia. Así es. Entonces, creo que en esencia, el deseo de Dios que hay al hacer estos pactos con nosotros es que nosotros podamos restablecer estas relaciones, ¿no? Que han sido rotas. Sí, sí, sí. Y Él va a hacer todo lo posible y hará todo lo posible porque así sea, ¿no? Y entonces es lo que vemos como el plan de salvación. Es en esencia el plan de salvación. Dios nos está diciendo, te amo tanto que no puedo pensar una eternidad sin ti, ¿sí? Y voy a hacer todo lo posible para que estemos juntos de vuelta, ¿no? Amén, amén, amigo. A manera de conclusión personal, me gustaría mencionar, ¿no? Que es increíble cómo Dios constantemente está buscando al ser humano, está Ujú, constantemente estableciendo pues compromisos y pactos con Dios a lo largo de la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver cómo Dios constantemente se compromete con el ser humano. Y ahora la pregunta es hacia nosotros, ¿no? ¿Qué tanto compromiso tenemos nosotros hacia Dios? Dios, como dice en el libro de Jeremías, Dios ha sido un marido para nosotros, ha sido un buen esposo, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha amado, nos ha dado todo y ha hecho, y su compromiso, pues es un compromiso, y me llama la atención que la lección dice que justamente ese pacto que Dios establece es como la unión entre un esposo y una esposa, y Dios ha llegado hasta ese punto, donde Dios dice, yo te voy a proteger, yo te voy a liberar, yo te voy a llevar a un lugar que estoy preparando para ti. Y ahora lo único que desea que nosotros hagamos es pues aceptar ese pacto que Dios quiere establecer con nosotros, aceptarlo por fe y vivir de tal manera que podamos nosotros realmente demostrar que hemos aceptado y que creemos en la promesa de parte de nuestro Dios. Entonces, de manera personal, yo quisiera invitarles a cada uno de los que están viendo este video a que puedan aceptar ese compromiso, ese pacto que Dios establece con el ser humano, aceptarlo de tal manera que podamos nosotros realmente vivir creyendo en el pacto que Dios ha hecho con nosotros y que esa sea la respuesta a todo lo que Dios hace en nuestra vida, vivir conforme a su voluntad. Amigo, no sé si quieras agregar algo más a manera de conclusión. Sí, me parece eh, muy lindo. Ahorita lo hemos visto así de manera general, pero la insistencia, ¿no? Esa insistencia de Dios eh, a través de hacer como nuevos pactos, ¿no? Que me encantó lo que dijiste, ¿no? El nuevo viejo pacto, ¿no? Ujú. O el antiguo nuevo pacto, ¿no? O sea, pero es la insistencia de Dios de decir, yo Sí, quiero estar contigo, ¿no? Está bien, amén. fallaste en el pasado, pero vamos a iniciar de nuevo. Esa Así insistencia que Dios nos hace hacia cada uno de nosotros, creo que eso en sí a mí me motiva, ¿sí? A buscar obedecer, ¿no? A buscar hacer amén. bien las cosas, ¿no? O sea, el pensar en el amor de Dios, en pensar en la insistencia, en pensar en que en todo lo que Dios ha hecho, tanto en la Biblia, al ver la historia pasada, como en mi vida, porque eso es muy importante, ¿no? A veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero cuando miramos hacia atrás y meditamos en cómo Dios ha sido fiel a sus promesas y al cumplimiento de sus Sí, promesas, eso nos ayuda a que hoy yo también pues tengo que ser fiel a Él, ¿no? Y amén. entonces creo que también eso, ¿no? El hecho de meditar en esta insistencia, en este amor tan grande que Dios nos da para que así podamos obedecerlo, ¿no? Amén, amén, amigo. Ojalá que podamos de esa manera vivir siempre recordando ese pacto que Dios establece con nosotros y que podamos nosotros ver realmente el amor de Dios presente en nuestra vida y responder de esa manera al amor que Dios nos expresa. Pues amigo, para concluir, yo quisiera invitarte a que puedas finalizar con una oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la lección de escuela sabática esta mañana, de este día, Señor, de esta semana. Y Padre, queremos, queremos agradecerte, Señor, por este amor que tú nos tienes, por ese deseo, Señor, que tú tienes de estar con nosotros. Y Padre, aunque no siempre, no siempre hay en nosotros ese deseo de estar contigo, Señor, pero que tu amor, que todo lo que tú has hecho con nosotros en el pasado,
todo lo que tú estás haciendo con nosotros en el presente, Señor, nos pueda motivar a querer estar contigo, Señor. Y que tu Espíritu Santo vaya siendo también esa obra de transformación en nuestras vidas, Señor, para poder también desearte, Señor, para poder también desear estar contigo, para entender, Señor, y saber que lo mejor siempre va a ser obedecer a tu voluntad, Padre, lo que tú nos mandas. Y Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, que también como hijos tuyos podamos tomar la decisión firme de serte fieles y obedecerte siempre, Padre. No por lo que tú puedas hacer por nosotros, sino por todo lo que tú has hecho ya por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.